Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Leandro Pascale, él es osteópata. Leandro, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, Carola, gracias por la invitación. Por Bien. favor. Bueno, vamos a hablar de osteopatía y en principio queremos conocer qué es la osteopatía. Bien. Cuando me propusiste venir a la entrevista me pareció interesante esta pregunta, porque muchas veces vienen al consultorio pacientes sin idea de a qué vienen, claro. O con un concepto diferente al que es realmente la osteopatía. Vienen con el concepto de manipulación vertebral, maniobras de alta velocidad. Masaje, claro. ¿no? Entonces, está buenísima la pregunta. Osteopatía es una medicina manual que surge en el siglo XVIII, o sea que desde el siglo XVIII hasta hoy ha estado evolucionando constantemente. Lo que trata la osteopatía es de hacer un abordaje global del paciente, interrelacionando todos los sistemas del cuerpo. Sí. Sistema osteomuscular, sistema visceral, sistema nervioso, sistema circulatorio, hormonal, ¿sí? Integrando todos estos sistemas, nosotros cuando trabajamos vemos un mapa de conexiones, ¿sí? Que sabemos que no estamos trabajando sobre una estructura, sino que son todas diferentes estructuras que van componiendo el cuerpo y que una interactúa con la otra, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de hacer generalmente, el paciente muchas veces, casi todas las veces, viene con un síntoma, ¿sí? Sí. Con un dolor. La idea del tratamiento osteopático es no basarse en el dolor, o sea, si bien queremos disminuir el dolor, claro, no enfocarnos en el dolor, sino en la causa del dolor. Claro. Entonces, algo importantísimo es la evaluación. Hacemos una evaluación. Llega un paciente al consultorio. Llega un paciente al consultorio con un dolor, vamos a un ejemplo, un dolor lumbar. Sí. Con dolor lumbar se hace una evaluación postural, con movilidad pasiva, activa y con percibimos a través de la mano, ¿sí? Vamos percibiendo hacia dónde el tejido facial nos va llevando. Sí. Esto es importante, es algo que nosotros todos tenemos, pero no lo tenemos entrenado. Entonces vamos percibiendo hacia dónde nos lleva el tejido y después tenemos que reconocer qué estructura es, a través de los conocimientos anatómicos, fisiológicos que tenemos, y biomecánicos, qué estructura se encuentra en tensión y liberamos esas estructuras, ¿sí? Sin basarnos en el síntoma. Después sí podemos ir a chequear la zona lumbar, claro, a ver cómo está, ¿sí? Pero es muy común que venga el paciente con, por ejemplo, una lumbalgia, con la resonancia, es lo típico, y puede ser que tenga discopatías ahí a nivel lumbar, pero el origen, ¿cuál fue? Puede ser que el origen haya sido a nivel visceral, las vísceras abdominales con tensión hayan producido que el paciente haya generado una inclinación y después sí se desató. Claro. Entonces la idea es llegar a eso. Si a mí en la evaluación me lleva a trabajar una víscera, vamos a trabajar la víscera y después chequearemos la parte lumbar. Pero el objetivo de la osteopatía se centra en equilibrar todos los tejidos y el cuerpo te va a marcar cuál es la disfunción principal, ¿sí? Sí. Es como una cebolla que va sacando capas y capas hasta llegar, ¿sí? Pero hoy, en este caso del paciente que pusimos como ejemplo, sería trabajar la víscera, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuáles son las dolencias con las que más llegamos al consultorio? Y problemas de columna, lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia, son comunes, ¿sí? También se está como difundiendo bastante de qué se trata la osteopatía, entonces también me llegan pacientes ahora con problemas gastrointestinales, por ejemplo. Mira. O, bueno, también de cefaleas o problemas en ATM o diferentes síntomas. Pero sí, los de columna siguen siendo... Claro, bueno, también diferenciar que no solamente es para tener, o sea, uno cree que osteópata es para tener problemas de hueso, ¿no? Y claro, no solamente. Claro, no. Como decís, es todo el Trabajar sistema. Sobre todos los sistemas en realidad. Sí. Osteopatía, sí, de trabajar sobre todos los sistemas. Y bueno, y ahí tenés un montón de causas por las que pueden venir a la consulta. Pero sí, yo después de hacer osteopatía me especialicé en manipulaciones viscerales en el Barral Institute, que es un instituto internacional que se dedica a manipulaciones viscerales y sí, podés trabajar miles de cosas
Y bueno, como te decía, trabajando en esas cosas, solucionando dolores osteomusculares, por ejemplo. Y cuando, bueno, se hace la práctica de de osteopatía, que nos vas a explicar después cómo es una sesión. Sí. ¿Qué pasa? Hay que identificar uno primero el dolor, después de pasar por una sesión, ¿hay un seguimiento? ¿Cómo es? Generalmente, si hay un seguimiento en parte a... Claro, y de cómo se involucra también el paciente, ¿no? Con ese síntoma. Bien. El paciente que generalmente viene con dolor, la idea es, uno lo trabaja, libera esas tensiones, se le da unas pautas de hábitos, de ejercicios o de cosas para hacer, y yo generalmente lo cito a las 3 semanas, ¿sí? Porque necesitamos ese tiempo también de que lo que vamos trabajando vaya haciendo efecto, claro, ¿no? equilibrándose, ¿sí? Que el paciente tome conocimiento del dolor, de dónde estaba la tensión, de cómo lo puede él modificar también. Esto está bueno también porque le das como poder al paciente, ¿sí? Esto no es algo que yo te hago. Si viene en la consulta, como yo trabajo mucho y le voy pidiendo ciertas cosas, pero generalmente trabajo en contacto con el cuerpo sin que el paciente actúe mucho, pero después es el paciente el que tiene que trabajarlo, ¿sí? Y que él lo haga consciente eso, el dolor, qué le llevó a ese dolor, cómo lo puede trabajar, es fundamental. Nosotros liberamos la tensión, después el cuerpo hace todo su efecto de autocuración, ¿sí? Pero sí, el paciente tiene que ser alguien activo en la rehabilitación, ¿sí? Y también me imagino en no pensar que es mágico, ¿no? Claro. Que va a una sesión y de ahí salís con la situación resuelta. Sí, tal cual, tal cual. Hay veces que trabajas una consulta y el paciente ya no tuvo más el síntoma y no lo tiene más. A veces lleva más consulta. Entonces a veces para algún paciente queda como algo mágico, pero no, nada más liberas una tensión y el cuerpo responde. Y a veces no, son que acá está buenísimo con lo que a lo que apunta el programa, que es la prevención, que el paciente, cuando ya llega con dolor el paciente, es porque el cuerpo agotó todas las posibilidades de compensación. El cuerpo antes de doler hace un montón de compensaciones para no generar el síntoma hasta que lo genera. O sea que cuando ya llega el paciente, digamos, sería como tarde, no es tarde, nunca es tarde, pero se trabaja, se libera y bueno, cede el dolor, pero bueno, que el paciente lo siga trabajando. Pero no es necesariamente que tiene que llegar con dolor el paciente. Eso te iba a preguntar, sí. Si solo es cuando uno tiene una dolencia o si uno se empieza a escuchar el cuerpo, ya como advierte, ¿no? Tal cual. Ciertas descompensaciones antes de llegar con una cuestión más crítica, ¿no? Y bueno, vayamos al ejemplo que me preguntabas vos sobre si trabajamos nada más sobre una estructura ósea. Trabajamos sobre todos los tejidos, vamos a un tejido visceral, ¿sí? A un estómago o alguna víscera, ¿no? Sí. Si una víscera tiene una buena irrigación, una buena inervación, una buena movilidad, no tendría que tener tantas probabilidades de sufrir una patología, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces se van generando diferentes tensiones en el cuerpo que no hace que ese órgano esté bien inervado, irrigado y con una buena movilidad, ¿no? Sí, además pensar esto que siempre uno llega a lo último. Claro. O sea, cuando el cuerpo te pone ese freno, o sea, el dolor es un límite. Tal cual. Hasta tanto no llegamos a esas situaciones como que o no consultamos o no accionamos, ¿no? Tal cual. O nos vamos acostumbrando por ahí a otros síntomas menores, pero que no nos imposibilitan por ahí, ¿no? Un dolor lumbar te imposibilita cualquier tipo de dolor. Claro, cuando está limitado ahí el paciente llega. Pero sin embargo, últimamente me está pasando que las semanas anteriores me llegaron pacientes que para mejorar la calidad de vida, que está buenísimo, ¿sí? Y ahí vamos encontrando ciertas cosas que ahí estamos haciendo realmente prevención. Para no llegar, ¿no? Tal cual. Agotados. Sí. Una sesión, por ejemplo, si querés seguir con el sistema lumbar, ¿cómo es? Viene el paciente, se le hace una anamnesis donde se le hacen preguntas, después se hace la evaluación. Después de la evaluación se hace el tratamiento, como te decía es un tratamiento manual,
donde la evaluación tiene que ser específica para llegar exactamente, tenemos que ser lo más específico posible. Claro. Por ejemplo, en una lumbalgia, no todas las lumbalgias las vamos a tratar con protocolos, porque cada paciente, su dolor puede venir por distintas causas. Claro. Y después se hace el tratamiento en base a la evaluación que se realizó. Y después, bueno, se lo cita ahí a las 3 semanas, al mes. A veces hay pacientes que ya lo viste una vez, lo ves a las 3 semanas y anduvo bárbaro, bueno, lo citas a los 2 meses, dependiendo del caso. ¿Cómo juega el estrés para que se desencadenen, ¿no? Estas situaciones, en el tipo de vida que uno lleva, en los momentos que se están atravesando, ¿cómo juega el estrés ahí? Sí. El estrés, el sistema nervioso influye totalmente. Mira, yo después de haber hecho osteopatía también hice una formación en sistema nervioso autónomo, que a través de una bandita, se pone una banda polar, ¿viste? Como la de los futbolistas. Bueno, y con eso medimos cómo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos habla cómo está esa variabilidad entre el ritmo cardíaco, ¿sí? Nos habla más de la calidad del sistema cardiovascular que de la frecuencia y eso, sino que nos habla de cómo está esa calidad del sistema. Y eso nos da mucha información sobre el sistema simpático, parasimpático, ¿sí? Entonces, ahí está bueno, porque más que nada en procesos crónicos, que a veces en procesos crónicos no nos damos cuenta que estamos en la disfunción, y estamos, ¿cómo te sentís? Bien, ¿sí? Y haces la medición y te figura ahí esos niveles de estrés, ¿sí? Un colega siempre pone el ejemplo de una rana en una olla, o la pones con agua fría, la pones y pones a calentar el agua. Se va a quedar ahí hasta que se consume, porque eso va calentando de a poco, ¿sí? En cambio, en procesos agudos es mucho más notorio, porque tirás la rana y salta, y se da cuenta, ¿sí? Pero en procesos crónicos no nos damos cuenta a veces que estamos en disfunción, y sí, el estrés va influyendo, porque este sistema nervioso autónomo regula todas las funciones de vísceras torácicas, vísceras abdominales, sistema inmune, la respuesta antiinflamatoria, bueno, un montón de cosas que se van a ver alteradas, ¿sí? Entonces está bueno hacer esta evaluación. Le vamos pidiendo a veces diferentes estímulos, le vamos dando para ver cómo responde, ¿sí? O vamos trabajando diferentes partes del cuerpo y vos vas haciendo como un biofeedback, donde vas viendo cómo responde el cuerpo a lo que vos le estás generando, ¿sí? Porque es un sistema que el 70% de las fibras son aferencias, o sea, responde a la información que le mandamos. Si bien nosotros no lo controlamos voluntariamente, sí responde a receptores que tenemos en la panza, en los senos carotidios, ¿sí? Que es esta zona de acá. Entonces podemos dar alguna respiración, alguna alimentación, alguna postura donde que ves que le favorezca. Pero para eso hay que evaluar y ver qué es lo que le favorece, porque a veces le das una indicación a uno que le va bien y a otro no. Claro, sí, eso lo ves es muy personal. Tal cual. Cada tratamiento es personalizado. Exacto. Sí. Me imagino también que debe servir mucho para alteraciones del sueño, porque el malestar, ¿no? Genera alteración del sueño, y cuando uno puede empezar a encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí, debe a veces servir das también. pautas sencillas de una respiración o algo previo a acostarte, y lo ayuda un montón. Y a veces también, por ejemplo, el paciente se duerme, ¿no? Y se levanta a las 3 de la mañana, que es muy común, ¿sí? Y a veces no lo relacionan, pero vos haces la evaluación y te lleva, por ejemplo, a hígado, ¿no? El hígado, su mayor función es, por el ritmo circadiano que tiene cada órgano, es de 1 a 3 de la mañana. Entonces el hígado, cuando tiene que actuar, ya genera un malestar y el paciente se despierta, ¿sí? Entonces, nada, son diferentes cosas por las que puede alterar el sueño, ¿no? O sea que a través, si uno tiene una alteración del sueño, puede consultar también. Sí, para ver qué hay, ¿no? Alterado. Sí. La cuestión de las cervicales, todo por el tema de la tecnología, o de esfuerzos que uno hace en trabajos de fuerza que no tienen la posición correcta, digo, ¿también se pueden tratar? Sí. Generalmente en esos casos, a nivel, es algo de posturas del trabajo, sí, que si habrás escuchado rectificación cervical, sí, que
80%, 90% de la gente lo tiene por las posturas que lleva el celular, las tablets y todo eso. Y sí, se trabaja flexibilizando todo lo que es las fascias cervicales anteriores, ¿sí? Que son las que generalmente se encuentran retraídas. Pero bueno, se lo trabaja manualmente, se lo libera y después se les da unos consejos, porque si el paciente vuelve a estar 10 horas ahí, sí, estamos ahí trabajando algo. Si no se corrige la postural, o sea, va a volver. Sí, mejora, pero claro, la idea es que, como decíamos antes, que sea consciente de qué es lo que lo está llevando a esa alteración, ¿sí? Acá está la relación también de los diferentes sistemas. Por ejemplo, puede tener una retracción de las fascias cervicales anteriores por una tensión en estómago, que se traslada por esófagos y genera esa tensión, por ejemplo. Pero más que nada lo pongo como ejemplo para ver cómo se relacionan todos los sistemas, ¿sí? Que el estómago está acá y es de un sistema, de otro sistema, pero está unido. Claro. Está unido porque está unido anatómicamente, ¿sí? Si nos ponemos a estudiar las fascias y los tejidos, hay conexiones directas. Por algo somos uno, ¿no? El cuerpo es único, uno. ¿Lo emocional aparece también en las consultas? Y cuando se empieza por ahí a liberar y a trabajar en la zona de dolor o del síntoma de lo que molesta, ¿aparece lo emocional? A veces pasa que estás trabajando un órgano y el paciente o llora, suele pasar porque cuando trabajás en el órgano estás liberando energía también, o si un pensamiento, una emoción llevó a un bloqueo en ese órgano, porque en el caso del estómago se puede fijar porque tuvo una gastritis o se puede fijar porque tuvo un proceso emocional que generó una tensión ahí. Entonces, cuando vos trabajás el órgano puede generar el efecto inverso y el paciente liberar lo emocional, ¿no? Desde tu movilidad. Más allá de que vos te estés basando en movilizar un órgano, ¿sí? Puede generar ese efecto a nivel emocional y liberar algo, sí, seguramente. Pensaba a nivel garganta o pecho también, ¿no? Cuando dice angustia o lo que no se puede decir o expresar, como que queda, ¿no? Ahí como contenido. Sí, tal cual. Nosotros a veces como osteópatas nos miramos mucho el tejido, ¿no? Yo a veces vienen con eso y yo sé que tengo que liberar esa fascia, ¿sí? La causa sé que puede venir por otros lados, ¿sí? Pero bueno, pero sé que al liberar eso, a veces uno no se da cuenta en cuánto está influyendo, pero a veces hay pacientes que vos trabajaste y después ya los ves que vienen a otra consulta diferentes, ¿sí? Desde a nivel general, y seguramente influiste en otras cosas. Seguramente, ni hablar. En cuanto a edades, ¿se puede consultar en cualquier edad? Desde bebés, porque en el bebé se trabaja generalmente cólicos del lactante, sí, las alteraciones ahí del sueño, ¿sí? Hasta gente adultos adulta. Mayores. Porque uno va a variar la técnica en base al paciente que tenga. Pero sí, lo que cambias es tal vez la forma de trabajar. La intensidad, ¿no? Sí. En bebés son sesiones cortas, es lo que él te permite nada más. Claro. Cuando él ya no quiere más, ya hasta ahí es el límite. Sí, a veces son cortitas, a veces se dejan un montón y... Parece se relaja, ¿sí? Sí, es muy relativo eso. ¿Y en adultos mayores también? Sí, ¿no? De acuerdo a cada uno lo que presente. Sí. Pacientes adultos tengo un montón, sí. ¿Y hombres y mujeres indistintos se acercan? Sí. La verdad que no es que... Puede ser que atienda un poquito más de mujeres, pero no, es indistinto. La verdad que no es que hay una diferencia, que concurran más mujeres que hombres. Y en cuanto a los tiempos de la sesión, ¿eso está estipulado? ¿Se maneja de acuerdo a lo que aparece en en esa sesión? A veces había un osteópata conocido que decía hacer de más es hacer menos, ¿sí? Porque
Entonces tenés que graduar y hacerlo justo, ¿sí? Pero yo pongo aproximadamente, generalmente lo cito cada hora y cuarto a los pacientes, pero para que me quede ahí un tiempito, pero generalmente una hora es el tiempo estipulado, más o menos. Y es importante prepararse para ir, porque andamos corriendo todo el tiempo. Entonces, si le sacamos un turno, estamos pensando en lo que sigue, es importante tomarse ese tiempo y estar presente en ese momento. Y la realidad que cuanto más presente estés ahí, más vas a aprovechar la consulta, ¿sí? Viste que yo te decía recién de que está bueno que cuando vos vas trabajando un tejido, que el paciente lo perciba. Y si el paciente está pensando en todo otra lo que cosa, en lo que no hice, ¿o no? Claro. Y también que post consulta esté relajado, ¿sí? Porque a veces movés cosas que no se vienen moviendo hace tiempo y el paciente lo siente. Y más de una primera consulta, el paciente queda cansado, capaz, ese día principalmente. Entonces está bueno que lo tome como un espacio para él y que vaya más preparado, ¿no? Como para con el tiempo justo y que pueda aprovechar la consulta. Y antes sí que se acerquen ante cualquier duda, que pregunten, ¿no? Sí, eso, que más que nada que queden claro eso, que no se necesita llegar al dolor para hacer una consulta, sino que la idea es liberar aquellas tensiones que tenemos para que el cuerpo esté en equilibrio y pueda manifestar todo su potencial, ¿sí? Sin ningún bloqueo. Ese es el objetivo del tratamiento. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carola. Leandro Pascale, osteópata, nos acompañó en esta nueva edición. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.